en las implacables extensiones del oeste, azotadas por la nieve en el gélido pueblo de budte, irrumpe una figura que cambiará el destino de muchos Wood Morton, un forastero de estatura imponente y mirada penetrante. Su llegada a una modesta cantina, la cabaña, donde se refugian mineros y vaqueros del inclemente frío, marca el inicio de una serie de confrontaciones que desvelarán la profunda corrupción que carcome la región. El primer encontronazo de Wood no tarda en llegar. Dos engreídos secuaces de Chick, la influyente dueña del salón Edén, Cleaver y Tommy, intentan desalojar a Wood del calor de la chimenea. La respuesta de Wood es contundente en un abrir y cerrar de ojos, desarma y propina una paliza a ambos, arrojándolos a la nieve. La escena es presenciada por un sheriff, que para consternación de Wood y burla de Chick, se muestra manifiestamente cobarde y temeroso ante la camarilla de pistoleros que pululan por el pueblo. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. Wood, sin pelos en la lengua, expone la hipocresía del sheriff, entregándole las armas ocultas que encontró en los malhechores, y lo insta a actuar. El sheriff, aunque coaccionado, se limita a una advertencia ineficaz, consciente de que su autoridad es un mero espejismo. La fama de Wood crece con la velocidad de un reguero de pólvora. Se aloja en el hotel más elegante de budte, justo enfrente del Edén, el salón de Chick. Mientras tanto, Clive y Tommy, humillados y rearmados por sus amigos, regresan a la cabaña en busca de Wood, pero no lo encuentran. Su siguiente parada es el Edén, donde Chick, una mujer de carácter, los reprende por sus tácticas de ventajistas y su continua desobediencia al sheriff. Decidida a limpiar su local de tales individuos, Chick toma una decisión radical: eliminará todos los juegos de azar, provocando asombro entre sus empleados y desazón entre los maleantes. La tensión alcanza su punto álgido cuando Wood Morton entra en el Edén. Chick, a pesar de la fama de indiferencia de Wood hacia su belleza, lo advierte sobre Clive y Tommy. Por primera vez, Wood sonríe a Chick. La confrontación es inevitable. Clive y Tommy, convencidos de su superioridad y la lentitud del forastero, lo desafían. Pero Wood es implacable. En un duelo fulminante los abate a ambos antes de que puedan desenfundar. La destreza de Wood deja a todos boquiabiertos, pero también le granjea la enemistad de los verdaderos poderes fácticos de Woodten, el ranchero Emmett, el director de la compañía minera Jonás, el abogado Fructer y el juez Littauer, todos ellos inmersos en una red de intereses oscuros. El siguiente capítulo en la saga de Wood se escribe en la sala de subastas. La propiedad en cuestión es el rancho Selin, que incluye la mina Saint Louis, presuntamente agotada. El juez Littauer, en connivencia con Emmett, busca quedarse con la propiedad por una suma irrisoria de $5.000, el importe de una deuda bancaria. Wood Morton irrumpe en la subasta, no solo para denunciar las irregularidades del procedimiento, sino para realizar una oferta asombrosa: $40.000, demostrando con documentos bancarios que posee los fondos. La jugada desbarata los planes de los conspiradores. El juez, sudoroso y acorralado por la exposición de sus artimañas y la presencia de un Wood implacable, se ve obligado a anular la subasta. Wood, sin ocultar su desprecio, lo amenaza veladamente, marcándolo como futuro objetivo. Wood se encuentra con los jóvenes herederos del rancho, Violet y de Anselin, quienes le relatan la trágica muerte de su padre y cómo han sido manipulados por el juez para perder su propiedad. Wood sospecha que la mina, lejos de estar agotada, esconde una fortuna, percibe la ambición de Dan y su posible complicidad con Emmett, así como la lealtad dudosa del capataz Paul. Determinado a enderezar el entuerto, Wood Morton visita a Beryl Rockefeller, una amiga de Violet. Beryl corrobora las sospechas de Wood sobre la conspiración para despojar a Violet, confirmando la deslealtad de Dan y Paul. Acto seguido, Wood y Beryl se dirigen al banco. Allí Wood confronta al director, cómplice del juez, y Emmett le obliga a admitir que la deuda de los Selin carecía de fecha de vencimiento, y ante los asustados empleados del banco como testigos, Wood paga los $5.000 de la deuda, recuperando el recibo original. La ira de Wood estalla y propina una brutal paliza al director, enseñándole el valor de la honestidad. Los empleados, aliviados, revelan que Wood tiene $100.000 en una cuenta, desmintiendo la idea de que es un simple vaquero. El juez y Emmett, al enterarse de la anulación de la deuda y la derrota del director, se consumen de rabia. Violet, inicialmente ingenua, recibe la noticia con alegría, pero Wood le revela la traición de su propio hermano. Dan, al verse descubierto, palidece.
Booth, en un arrebato de ira y justicia, lo golpea brutalmente, dejándolo con el rostro desfigurado. Violet, entre lágrimas, suplica por la vida de su hermano. Booth le perdona la vida, pero advierte que merece la horca. Para proteger a Violet y asegurar la explotación honesta de la mina, Booth la convence de abandonar Butte temporalmente bajo el cuidado de su propia familia, mientras él se hace cargo del rancho y sus intereses. Con Violet a salvo, Booth toma las riendas del rancho Sellit. El grupo de conspiradores, compuesto por el juez M. Jonás y Flutter, elabora un nuevo plan legal de dividir la propiedad del rancho, apostando a que Booth, actuando en nombre de Violet, elegiría la parte con las viviendas y los pastos, dejando la mina que ellos creían sin valor, pero Booth sabía que era la joya de la corona para Dan. Pero Booth, astuto, les da una lección magistral, finge ignorancia y con una excusa sentimental sobre los deseos de Violet de restaurar una vieja casona, elige la parte que contiene la mina. La maniobra deja a los villanos frustrados y convencidos de que Booth los ha burlado. La determinación de Booth para limpiar Buster es inquebrantable. Mientras planea la explotación de la mina, Saint Louis, Emmet y Jonás, frustrados por sus fracasos, contratan a pistoleros para eliminar a Booth. Sin embargo, Booth es un rival demasiado formidable en la cabaña donde se siente cómodo. Despacha a dos de estos sicarios con la misma facilidad con la que trató a Clive y Tommy. Dan, ahora arrepentido, y Paul, que había vuelto con Emmet, se encuentran en una situación precaria. Beryl, alertada por los rumores de los vaqueros, confronta a Dan, advirtiéndole que Booth los cazará. El miedo se apodera de Dan y Paul, quienes, en un acto desesperado por salvarse y aparentar lealtad a Booth, deciden eliminar a los pistoleros enviados por Emmet, atribuyendo las muertes a Booth. Booth Morton no es solo un vaquero justiciero, es un huese. Marshall, una verdad que empieza a desenmascarar la podredumbre. Viaja a Helena, la capital, para informar sobre la corrupción en Butte. Allí, su misión lo lleva a una confrontación directa con Curtis, un poderoso magnate que controla la ciudad mediante una red de pistoleros conocidos como volteadores. Con la ayuda de Mildred, la hermana del editor del periódico local, y de su hermano, Leon, Booth expone los crímenes de Curtis. En un restaurante, Booth se encara con Curtis, matando a varios de sus hombres en defensa propia y dándole un ultimátum: abandonar Helena en 24 horas o morir. El terror se apodera de Curtis. Los volteadores son colgados uno a uno, sus cuerpos apareciendo en plazas y calles, una macabra señal de la implacable justicia de Booth. El pánico obliga a Curtis a huir de Helena. El juez y el sherife de la capital, cómplices de Curtis, renuncian aterrorizados. Helena es limpiada, pero Curtis, en su huida, se refugia en Butte buscando nuevos aliados. Intenta comprar el Edén de Chick, pero a ella se niega, lo que despierta la ira del derrotado tirano. Booth regresa a Butte. Beryl lo recibe con alegría y Booth comprueba el sincero arrepentimiento de Dan, quien ha despedido a Paul y se ha dado cuenta de sus errores. Con los especialistas mineros ya en el rancho Selin, la explotación de la Saint Louis está a punto de comenzar. Oliver, el ranchero, intenta una última vez negociar con Violet, sin saber que Booth ya ha revelado el verdadero valor de la mina. Booth, ahora con Dan a su lado, se entera de que Curtis, el tirano de Helena, ha llegado a Butte y, en connivencia con el nuevo juez Dubonnet y el sheriff, ambos corruptos y designados por una conspiración en Helena, planea cerrar el salón de Chick y acusarla falsamente. La situación en Butte se calienta. Booth descubre que el nuevo juez, Nolan Dubonnet, es un hombre corrupto con un historial de sobornos y falsos veredictos. El secretario de la fiscalía en Helena lo había enviado a Butte para deshacerse de él, sin saber que Booth Morton era el huese. Más salo, Booth viaja nuevamente a Helena, confronta al secretario de la fiscalía y, ante su admisión de culpabilidad, lo ejecuta. De vuelta en Butte, la conspiración de Curtis se desata. Sí, es acusada falsamente de complicidad con un jugador tramposo que convenientemente escapa de sus captores mineros enviados por Jonás, aliado de Curtis. El juez Dubonnet decreta el cierre del Edén y el sheriff busca a Chick para detenerla, pero Booth ha tendido una trampa. Se esconde en el Edén. Cuando el juez encuentra al sheriff colgando de una lámpara. Booth aparece, desenmascara la corrupción del juez Dubonnet y lo cuelga junto al sheriff, limpiando Butte con la misma ferocidad con la que lo hizo en Helena. La noticia llega a M. Jonás y Curtis, quienes corren al Edén. Al entrar, se encuentran con el macabro espectáculo y con Booth Morton, revólver en mano. Curtis, a pesar de sus intentos de escapar y su pasada bravuconería,
es confrontado en un último y desesperado duelo curtis, aimé, jonás y los secuaces restantes, paul y el capataz de enmé, son abatidos por los certeros disparos de bug. El reino de la corrupción en budte llega a su fin. Budmorton, el forastero que llegó para impartir justicia, finalmente renuncia a su placa de huese. Marsal, después de que la mina Saint-Louis esté en pleno funcionamiento. Violet y Dan, ahora socios, viven en budte, con Dan feliz de haber sido salvado por Bud de su propia ambición, y Bud, el héroe que liberó las ciudades, encuentra su felicidad al lado de Beryl, el amor que nació entre la nieve y la pólvora del implacable oeste.